Hola, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todas nuestras seguidoras y seguidores de La Salud Mental se Conversa. En este ya sexto capítulo de La Salud Mental se Conversa, le doy la bienvenida y el saludo a mi compañera Margarita Ramírez. ¿Cómo estás? Hola Ignacio, buenas tardes, ¿cómo estás tú? Yo estoy súper bien, gracias. Sí, bueno, yo también, muy bien, gracias. Bueno, para continuar, le damos la bienvenida a nuestros seguidores, ¿cierto? A nuestro capítulo de hoy, La Salud Mental desde la Psiquiatría. Y nuevamente le doy la bienvenida a nuestra profesora María Francisca Vilches. Ella es psicóloga clínica, diplomado en psicogerontología educativa y social, es magíster en gerontología clínica y además el orgullo de que haya sido premiada como egresada destacada UDLA en el año 2023. Buenas tardes, profesora, ¿cómo está? Buenas tardes, chicos, muy contenta de estar en esta oportunidad acompañándolos y participar aquí en el podcast. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias. Es un honor también para nosotros tenerla invitada hoy desde la perspectiva de la psiquiatría, en lo que se va a enfocar este podcast, el sexto capítulo. Perfecto. Profesora, para comenzar, nos gustaría saber cuál es la importancia que se le da a la salud mental de los pacientes psiquiátricos en Chile. La importancia es menos de la que debería, lamentablemente, no tan solo en Chile, sino en muchos países. Yo diría que en la mayoría de los países los pacientes que tienen alguna condición psiquiátrica están más bien invisibilizados, ¿no? Generalmente la salud mental está al debe de nuestro país. Nos hemos por muchos años enfocado en lo que es la salud física, la rehabilitación, la sanación, ¿verdad? Pero la salud mental es un área que siempre ha quedado un poquito rezagada. Yo creo que tiene que ver también con que estas sociedades no nos gusta ver aquello que nos asusta, ¿cierto? Así es. Y parece que las personas con alguna condición psiquiátrica son un foco de temor, un foco de amenaza para las sociedades, y eso es muchas veces desde el desconocimiento, desde la ignorancia, ¿verdad? de lo que viven estas personas. Y además, si tú me preguntas los pacientes psiquiátricos, ¿quiénes son los pacientes psiquiátricos? Porque uno a lo mejor en el imaginario puede pensar que un paciente psiquiátrico se asimila a un loco a lo mejor, ¿verdad? Pero pacientes psiquiátricos hoy en día también son las personas que están padeciendo de alguna depresión, ¿verdad? O sintomatología ansiosa, que es algo mucho más común en nuestra sociedad. Entonces, si tú me preguntas qué importancia se le da, creo que la importancia viene a través de la amenaza y del temor que se le puede tener a este tipo de enfermedades y las conductas que pueden derivarse de estas enfermedades, ¿verdad? Pero no se releva que finalmente la salud mental es parte de la condición humana y a veces también está en desequilibrio. Así es. Y eso también es asunto de la psiquiatría, ¿sí? Ayudarnos a volver a la homeostasis también. Exacto, y que son patologías que no solamente se enfocan en lo psicológico, sino que también tienen una dimensión social, ¿cierto? También una dimensión biológica, y que también se puede ir desarrollando con el tiempo. No es algo con lo que uno nazca en la mayoría de los casos, sino que también se va desarrollando con los años, con todos estos factores que le comento. Profesora, ¿hay algún rango etario que sea más marginado que otro? Mira, ¿sabes qué? Yo pensaba antes que la vejez era más invisibilizada, pero hoy en día que también me he acercado a trabajar al área de la infancia, creo que también la infancia con problemas psiquiátricos es una realidad que está totalmente invisibilizada en nuestro país. Uno pensaría que esto se va desarrollando a lo largo de la vida y que a lo mejor desde la juventud a la adultez se pueden desarrollar este tipo de enfermedades. Y hoy en día yo he observado que lamentablemente hay enfermedades que se desarrollan en los primeros años, sí. ¿verdad? Los traumas complejos, lo que deriva de todo eso, que muchas veces son padecimientos que las personas llevan para toda la vida. Desde la crianza para el resto de la vida. Así es. Profesora María Francisca, ¿nos puede comentar cómo la psicoterapia complementa el tratamiento farmacológico
en un paciente con un diagnóstico de trastorno mental? Bueno, la psicoterapia es un complemento finalmente, ¿verdad? De lo que es el diagnóstico y el tratamiento finalmente de una persona que tiene algún trastorno mental o alguna patología psiquiátrica, si queremos llamarla también. Desde la clínica básica de hospital se espera que los psicólogos, ¿verdad?, trabajemos a partir de la psicoeducación, ¿verdad?, de poder enseñarle a las personas cuáles son los síntomas, por qué se presentan, cuáles son las estrategias de afrontamiento, cuál es el origen de estos síntomas, el pronóstico también de ellos, ¿verdad? Se espera también que uno psicoeduque a la persona en lo que son las normas sociales. Por ejemplo, no sé, estoy pensando en un paciente con esquizofrenia que tiene dificultad para poder integrarse socialmente porque no tiene la habilidad de poder leer a las demás personas, ¿verdad? Eso también se espera, que uno los ayude justamente a eso. A trabajar la adherencia al tratamiento farmacológico, con todo lo que eso implica. Ustedes saben que finalmente el tratamiento farmacológico la mayoría de las veces conlleva unos efectos colaterales que son bien desagradables y muchas veces, sobre todo los pacientes más jóvenes, abandonan, ¿verdad?, estos tratamientos por todo lo que conlleva. Entonces, trabajar la adherencia al tratamiento, la importancia, la responsabilidad de uno hacerse cargo finalmente también de esa patología y que es parte de su vida. Desarrollar o enseñarle a esas personas también estrategias no farmacológicas para poder disminuir la sintomatología, ¿verdad?, o el malestar subjetivo, pero también para poder ayudarle a entender tanto al equipo, al médico tratante, como también al mismo paciente, cómo es que vive este padecimiento, este trastorno, ¿verdad? Y cuáles son los conflictos internos o externos que esta sintomatología, ¿verdad?, puede estar agobiando a este paciente. Hacerle un entorno mucho más amable entre todos, con la psicoterapia, también incluir a su familia. De todas maneras, o sea, el tratamiento familiar, sobre todo para las personas que tienen enfermedades psiquiátricas más severas, ¿verdad?, es clave. O sea, la red tiene que entender también cómo es que esta persona está padeciendo este malestar subjetivo, ¿verdad?, para que logren entender y para que desde ahí, desde el entendimiento y desde el conocimiento del paciente que tienen los familiares, ¿verdad?, puedan tener estrategias más idóneas también, ¿verdad?, para poder comunicarse, interactuar, lo que sea. Importante también integrar a la familia entonces en esta terapia, que no solamente para el paciente, sino que también para ellos, o sea, cómo manejar situaciones que para ellos no la ven de la misma manera que una persona típica, neurotípica. Entonces también se integra a la familia, se hace una terapia sistémica. ¿Cómo lo aborda ahí con un paciente en la sesión? Va a depender de cada caso, la verdad, Ignacio. O sea, idealmente se integra la familia. Muchas veces las familias también tienen características que hacen que la persona llegue a niveles de estrés que son perjudiciales, ¿verdad? Por lo tanto, la idea también es educar a la familia, ¿verdad? Psicoeducar a esta familia en que puedan mantener una tranquilidad y un equilibrio que pueda favorecer que esa persona que ya tiene un estrés importante por estas patologías, ¿verdad?, pueda adaptarse y pueda vivir de una forma más integrada finalmente como en la sociedad y en su entorno. Y también pensando que quizás la familia también padece algún tipo de trastorno y entre todos ayudarse, ¿cierto? Claro, o sea, idealmente eso se debiese haber identificado en algún momento, pero sabemos que en la realidad muchas veces eso es algo que no se les quise y que las personas tampoco tienen la posibilidad como de reconocer, ¿no? Son formas de vida muchas veces que han adquirido desde antepasados y así entonces lo van validando y naturalizando, ¿no? Y se va como normalizando este sistema, esta forma de vivir. Por eso es importante también para quienes nos escuchan tener conciencia y también visibilizar este tipo de temas, porque no necesariamente somos nosotros o un familiar, sino que también puede ser otra persona de nuestro entorno social. Por lo tanto, esta información sirve también para uno adaptarse a estas personas y crearles un contexto, un entorno más saludable, más armónico, ¿verdad? Es la idea. Profesora, ¿cómo en el mismo contexto, cómo una persona o el entorno puede reconocer que se padece de un trastorno psicológico que requiere un tratamiento? Y si que nos puede dar algún ejemplo.
esto, bueno, tiene un par de componentes que son bien importantes y que deriva todo lo demás, ¿verdad? Primero tiene que ver con el malestar subjetivo de la persona. O sea, la persona que padece sintomatología de origen emocional, ¿verdad? O psicológico, presenta un malestar subjetivo, ya sea síntomas como insomnio, ¿verdad? O tensión muscular, que son típicos, por ejemplo, del estrés, o que no me siento aceptado por el mundo, o que siento que nadie me quiere y nadie me ama, o que siento que yo no soy valiosa, ¿verdad? Pero sin duda existe un malestar subjetivo, ¿ya? Eso como primero, que genera un dolor emocional muchas veces, ¿verdad? Genera también una desadaptación de esa persona a alguna área de su vida. Y por otra parte está la distorsión objetiva. ¿Distorsión objetiva de qué? De lo que nosotros podemos observar, claro. La conducta, ¿verdad? Ahí entonces podría haber una alteración, una disminución de la funcionalidad de esa persona, ¿verdad? Tiene menos energía, a lo mejor ya no quiere socializar tanto, ¿verdad? Y por otro lado también tenemos los síntomas, que pueden ser síntomas más evidentes como la tristeza, ¿verdad? La ansiedad cuando las personas la saben reconocer, o la rabia incontrolable, el descontrol de impulso, por ejemplo. Y por otro lado también están los síntomas o este dolor psicógeno que se llama, que también pasa como más camuflado, y que son las somatizaciones. Claro. ¿Verdad? Entonces las personas empiezan, no sé, a tener problemas gastrointestinales o a tener muchos dolores de cabeza, y entonces ahí se dan una vuelta un poco más larga, porque tienen que, o generalmente van a distintos médicos buscando que les solucionen ese síntoma. Más físico. Es más físico, ¿verdad? Porque muchas veces esa es la forma en que se manifiesta. Exacto. Este malestar subjetivo que no es tan consciente para esa persona. Y entonces, bueno, ahí empiezan una serie de somatizaciones que yo creo que ustedes también identifican, que pueden ser desde dolores de cabeza, tensión muscular, problemas gastrointestinales, alergias, hasta cosas que pueden ser más severas, como dificultades o alteraciones en algunos sentidos, no sé, vista nublada, disminución del olfato, del gusto, ¿verdad? Taquicardias muchas veces también. Taquicardia, insomnio, ¿para qué decir? Y toda esa gama de síntomas y somatizaciones que ustedes puedan imaginar. Por eso es importante, ¿cierto?, conocer esta sintomatología que sale de lo normal para cada uno, ¿cierto? Y también poder barajar dentro de las posibilidades que esto pueda ser de origen emocional, Claro. de origen psicológico. Y muchas personas también lo descartan de primera, ¿no? Así como, no, ¿por qué a mí me va a pasar eso? Exacto. ¿Verdad? Y son justamente esas personas las que niegan sus emociones y tienen dificultades para poder gestionarlas, las que están más propensas a hacer somatizaciones. Así es, claro, la falta de conocimiento de cómo gestionar las emociones, mal llamadas muchas veces negativas, pero que sí nos afectan, y no tener las herramientas como para detectarlas, ¿cierto? Y poder como nuevamente gestionarlas para poder salir de esto y volver y centrarse en la persona, ¿cierto? Y lograr el equilibrio que se requiere tanto, sobre todo en estos tiempos que vivimos. Sí, básico también. Yo creo que más adelante hay una pregunta que tiene que ver con qué es lo básico y qué es lo que debiésemos hacer a lo largo de toda la vida, pero creo que tiene que ver con reconocer nuestras emociones desde muy pequeños, ojalá, ¿no? O en algún momento de la vida descubrir este reconocimiento de las emociones, no tan solo para identificarlas de dónde vienen, sino porque cada una de ellas tiene su función adaptativa también. Exacto. Y es nuestra linterna, nuestra brújula, ¿verdad?, para poder darle a esa emoción una salida satisfactoria, ¿sí? Tanto desde lo emocional como desde lo conductual, lo relacional, ¿verdad? Y que puede hacer que esa persona no genere más tensión. El autoconocimiento, qué importante, ¿no? Súper importante sentir las emociones y concientizar, o sea, no solamente basar la vida en alegría, en este concepto de felicidad, sino que también sentir la tristeza, sentir la pena, vivirla, no apagarla, porque muchas personas que a lo mejor sufren de algún trastorno medicadas, quizás hay momentos en que se sienten tristes y a lo mejor se toman el SOS para poder apagar esta emoción, y no, o sea, hay que sentirla porque de algo está hablando nuestra mente, nuestra emoción. Profesores, y con respecto a esto, para quienes nos están escuchando, quizás
conocen algún familiar, algún amigo, que quizás no se atreven a decirles o a manifestarles que a lo mejor padecen de algún trastorno. ¿Cómo se hace esta comunicación a la persona que lo está padeciendo? Yo creo que una buena idea sería siempre transmitirlo desde la preocupación y desde el cariño. No sé, te he visto en el último tiempo que estás con menos energía o no estás disfrutando tanto las cosas que antes disfrutabas, estoy un poco preocupada, me parece que es importante cuidarse también emocionalmente, yo quiero que tú estés bien, por eso te lo digo. Creo que siempre desde el cariño, desde la preocupación uno puede llegar a la persona mejor que desde la imposición o esa preocupación más histérica, si lo podemos decir de alguna forma, así como, ¿verdad? Siempre te digo que no vayas que vayas al médico y tú no vas, ¿verdad? Que finalmente muchas veces causan las personas más resistencia, ¿no? Sí, tiene que ser con calma, con cariño y con empatía. Con lo que requiere esa persona. Todos somos distintos, igual. Hay algunas personas a lo mejor que necesitan esa dureza, ¿verdad? Y ser más directos. Y hay otras personas que les entra de otra forma. La importancia de la amabilidad, ¿cierto? Sí. Profesora, ¿cuál es la importancia de la psicoterapia en paralelo con el tratamiento farmacológico recetado por un psiquiatra? Bueno, son un complemento. ¿Sí? Así es. Finalmente, el fármaco nos va a ayudar a que disminuyan los síntomas, ¿ya? Y propicia la estabilidad para el trabajo terapéutico. Generalmente las personas con la sintomatología muy activa son incapaces de tener a lo mejor un trabajo terapéutico más reflexivo, más analítico, ¿verdad? Porque está el malestar ahí constantemente presentándose, ¿sí? Entonces, es un complemento porque efectivamente nosotros para trabajar en psicoterapia, que la persona tenga más apertura a todo lo que nosotros podemos entregarle, las herramientas, tanto también apertura para que ella se exprese y nos dé a conocer también cosas a lo mejor más profundas y más íntimas, que es lo que se trabaja en lo terapéutico. Para eso necesitamos igual una disminución de los síntomas, sobre todo cuando los síntomas están muy arriba, ¿sí? Llámese pena, llámese ansiedad, ¿verdad? O llámese otros síntomas más graves como las alucinaciones, ¿verdad? Exacto. En casos más severos. Sí. Efectivamente, en estos casos más severos uno no puede trabajar a nivel psicoterapéutico si están los síntomas activos, ¿sí? Entonces, efectivamente, esto es un complemento. Ahora, yo pienso que solamente el fármaco, que es lo que hacen muchas veces las personas hoy en día, ¿verdad? Se van a lo inmediato. Hoy en día además estamos en esta sociedad de lo inmediato con todo lo que es la tecnología, estamos como mal acostumbrados a eso también. Sí. Y es un problema porque las personas finalmente terminan yéndose por esta vía más fácil, que es tomar el fármaco solamente porque el fármaco lo que hace es esconder los síntomas. Exacto. ¿Cierto? Pero no soluciona cuál es el problema de fondo, no hace que la persona reflexione y que tenga a lo mejor un cambio o que resuelva alguna cosa pendiente, algún conflicto pendiente, que es la base finalmente, el origen del malestar. Entonces, bueno, creo que solo el fármaco por sí solo en realidad no debiese ser, ¿ya? Siempre debiese estar acompañado de una terapia y yo por lo que entiendo, yo he trabajado con psiquiatras también, esto es una indicación siempre. Lamentablemente del 100% de las personas que tienen una indicación de tratamiento psicológico, se sabe que es más o menos un 30% el que acude realmente, o sea, y cuando decimos el que acude es el que por lo menos hace el primer contacto con el psicólogo para agendar una hora. Muy bajo. 30%, sí. Y pensemos que de ese 30% que hace el contacto, ¿cuántos realmente van a realizar un proceso psicoterapéutico que llegue a término? Es un porcentaje muy bajito. Bajo. Sí. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es lo que pasa hoy en día en la salud mental en Chile, lamentablemente. Y bueno, ¿qué pasa cuando la persona no quiere tomar fármaco y solamente hace psicoterapia? En algunos casos puede funcionar, ¿ya? Por ejemplo, personas que tienen trastornos ansiosos, trastornos depresivos, que a lo mejor sean leves, moderados, pero que no sean tan severos. ¿Por qué? Porque para mí también solo la terapia, uno también
tiene que trabajar de forma súper profesional y darse cuenta cuándo es tiempo de derivar a ese paciente a psiquiatra, ¿sí? Porque muchas veces solo la terapia puede alargar mucho el malestar de la persona o fracasar también, ¿ya? Depende de la enfermedad finalmente si van a tener más resultados positivos o negativos solo con la terapia, pero muchas veces cuando la sintomatología es más severa, es más aguda o la persona es más disfuncional, ¿verdad? Sí o sí se tiene que pedir el apoyo del fármaco y hacer un trabajo en conjunto. Qué importante que la persona tome conocimiento y lo adquiera de lo relevante que es. Así es. Ambos. Claro, cuando lo requiere. Y ver al ser humano, como usted comentaba, profesora, como un ser integral, o sea, no solamente atribuirlo todo a los síntomas, sino que también uno tiene un estilo de vida, uno comparte y convive con más personas, por lo tanto hay que verlo de una manera integral, o sea, desde todas las perspectivas. Y además también, yo creo que también usted nos puede comentar al respecto, que no solamente se hacen estas duplas entre psiquiatra y psicólogo, sino que también existen otras disciplinas que también aportan a la salud mental de los pacientes, como un terapeuta ocupacional, por ejemplo, que también aportan, ¿verdad? Terapeuta ocupacional, el trabajador social, Exacto. o la trabajadora social, o sea, como tú bien dices, Ignacio, este es un trabajo interdisciplinar y también es un trabajo a distintos niveles. O sea, se trabaja con el paciente, se trabaja con la familia, se trabaja muchas veces con la comunidad también, ¿verdad? Para justamente lo que hablábamos en un comienzo, para poder brindarle un espacio más seguro a este paciente que ya viene con un estrés mayor al que cualquiera de nosotros que tenemos más o menos, somos neuróticos más o menos normales, ¿verdad? Claro. Podemos vivir. Entonces sí, el trabajo, por ejemplo, del terapeuta ocupacional es maravilloso. Ellos lo ayudan muchísimo a poder enfocarse en las cosas que son sus verdaderos intereses o las habilidades que ellos tienen y desde ahí trabajar en conjunto la autoestima, el autoconcepto, ¿verdad? La valoración personal y un montón de estrategias que también apoyan, ¿verdad?, el trabajo psicoterapéutico, como por ejemplo la estructuración de la rutina. Qué importante. Importantísimo. Sí. Potenciar quizás también sus talentos, sus habilidades. Así es. Muchas personas llegan a consulta diciendo, es que yo no sirvo para nada, no soy bueno para nada. Y claro, en este proceso terapéutico interdisciplinar, como dice usted, profesora, descubren sus potencias, o sea, sus talentos que tienen que potenciar, ¿cierto?, para funcionar y adaptarse en esta sociedad. Claro que sí, para sentirse mejor con ellos mismos también. Exactamente. Profesora, ¿cómo influye el entorno familiar y social en el desarrollo de una patología psiquiátrica? Bueno, influye muchísimo porque finalmente el entorno social, el entorno familiar, ¿verdad? El entorno de crianza también muchas veces modula a las personas, ¿sí? ¿En qué? Modula en cómo se relaciona con sus pensamientos, en cómo se relaciona con sus emociones, en cuál es la visión del mundo que tienen, ¿verdad? Cómo son las relaciones interpersonales, ¿verdad? O sea, nosotros lo aprendemos todo. Todo es aprendizaje. Lo aprendemos todo. Por lo tanto, el ambiente es un componente sumamente importante, tanto para el desarrollo de patologías como también para la rehabilitación de estas, ¿cierto? Qué importante la familia, la formación de las personas, Y indudablemente. todo el desarrollo también, Así porque es. claro, tiene un factor principal que es la crianza, ¿cierto? Pero también en el desarrollo, en lo que es el manejo de los adolescentes, ¿cierto? Y después, bueno, los padres son padres para toda la vida. Y la familia también, por lo tanto, siempre ir trabajando estos aspectos sociales en virtud de la salud mental de las personas. Con respecto a eso que tú comentas también, Ignacio,
todo lo que se ha avanzado desde la área, desde la psicología, en lo que conocemos de infancia, de las relaciones entre los niños y sus padres, de cómo estos pueden reaccionar a las necesidades manifiestas, que muchas veces son manifestadas a través de la pataleta, ¿verdad? O de estas conductas finalmente de apego. Que son conductas que muchas veces los padres no comprenden y que no atienden de la forma adecuada, generando mucha finalmente confusión en los niños y en la forma de relacionarme con los adultos, con el mundo o con las figuras protectoras. Entonces, la verdad es que es un tremendo tema esto del ambiente y cómo esto influye en los aspectos emocionales y en los aspectos psicológicos de los seres humanos. Es muy relevante. Importante lo que dice usted, profesora, con respecto a esta concepción de los padres que tienen de sus hijos, que los vean realmente como niños, que no es un adulto, no es otro par. Como mencionaba usted recién, las pataletas tienen un sentido y que son parte también de ciertas etapas del desarrollo temprana, ¿verdad? Y que hay que atenderlas, no como muchas personas, quizás como hablábamos recién también de otras sintomatologías, apagarlo, así como el cállate, o que no haga este escándalo en el supermercado, etcétera. Sí, cualquiera de las formas a lo mejor que no corresponden van a terminar en crear en esa persona pequeñita, ¿verdad? Sí. Una confusión mental con respecto a las relaciones interpersonales. Tanto si yo trato de extinguir esa conducta, como lo que tú acabas de decir, cállate, eso no se hace, qué sé yo, como cuando yo trato de ignorar. Cuando no corrijo de buena manera, ¿cierto? Sí, por supuesto que sí. Profesora María Francisca, ¿cuál podría ser el diagnóstico que podría llegar a tener una persona que no recibe un tratamiento psicológico adecuado? Bueno, son múltiples los pronósticos, la verdad, Margarita. Depende mucho de la patología, depende mucho de la adherencia al tratamiento, o sea, al tratamiento psicológico, ¿verdad? Del entorno, como habíamos hablado, pero la mayoría de las veces el pronóstico es negativo. O sea, si nosotros no recibimos un tratamiento, no tan solo psicológico, como lo hablábamos antes, farmacológico, tapamos el sol como un dedo, como decíamos en clase, ¿verdad? Exacto. Tapamos los síntomas, ocultamos los síntomas, pero no vamos a ir nunca a la raíz de fondo, y lo más probable es que la sintomatología se vaya acrecentando con el tiempo, ¿sí? Hasta volverse cada vez más severa. Y muchas veces llegando, ¿cierto, profesor, a la adultez con la persona, que ya el tratamiento, como usted dice, el síntoma está mucho más elevado, requiere un tratamiento mucho más completo. Ahí quizás también ya solamente la psicoterapia no le va a servir, también quizás va a tener que ser derivada, ¿cierto?, a un tratamiento farmacológico o un psiquiatra, porque en la raíz, en el comienzo, no fue detectado, no fue tratado. Tenemos que entender, igual que cuando hablamos de salud mental, hay miles de posibilidades, chicos, porque efectivamente habrán personas que al no tener un tratamiento psicológico se quedarán solo con los fármacos y eso va a hacer que la enfermedad sea más progresiva y que sea más deteriorante, ¿verdad? Y así hasta que la persona se enferme a lo mejor más fisiológicamente, ¿verdad? Habrán otras personas que tengan más habilidades de resiliencia y no necesiten finalmente un tratamiento psicológico, y a través de sus propias experiencias de vida puedan llegar también a entender el porqué del origen de esa sintomatología y podrán aprender desde ahí también. Y habrán otros que tendrán otros caminos finalmente. Pensemos que como este malestar también es subjetivo, muchas veces la respuesta a este malestar también viene desde adentro. Sí. Desde el autoconocimiento. Profesora, y desde el punto de vista de la adherencia que tiene y la continuidad de un paciente a una psicoterapia, ¿cómo puede la familia ayudar, instar al paciente a que continúe, que vaya al psicólogo? Porque bueno, se sabe y es muy común de que algunos pacientes vayan al psicólogo, pero algo le encuentran quizás al terapeuta, algo no me gustó del terapeuta que no voy a seguir yendo, o no me gustó que a lo mejor, como dicen las personas, no me gustó la tarea que me recomendó hacer. Referirse, cómo explicarle que es importante esto y que continúe y que se adhiera a la terapia.
Yo soy una convencida, Ignacio, de que si a alguien hay que tratar de convencerlo para ir a terapia, ese no es el momento de que esa persona vaya a terapia, la verdad. A terapia, las personas que realmente se ven beneficiadas de esto son las personas que están ahí... Por voluntad. No tan solo por voluntad, sino que están ahí por completo. Y cuando digo por completo, me refiero a también ir a develarse en todas aquellas cosas de mí misma o de mí mismo, ¿verdad? Que temo, que me avergüenzan, que no me agradan, ¿verdad? Y si te pudiera decir así como en porcentajes del 100% de los pacientes que llegan a mi consulta, yo te diría que un 30% más o menos son los que están dispuestos a hacer un trabajo en profundidad, terapéutico, resignificador o reparador, ¿verdad? Y el otro va más por la sintomatología, porque le dijeron que a lo mejor podía ser de los nervios o del área psicológica, ¿verdad? Pero más escépticos, ¿sí? Y entonces, a medida de que uno va avanzando, tal vez con técnicas o herramientas que sean más concretas, ¿verdad? Que sean a lo mejor más objetivas para las personas, tal vez desde ahí uno puede ir entrando más en profundidad. Como dicen por ahí, cuando nos creen que esto realmente funciona, muchas veces también están con esta idea de que no sirve la psicología, muy arraigada hace muchos años atrás en la sociedad también, sí. Claro. La verdad. Pero sin duda que la idea es que la familia pueda transmitirle la preocupación, pueda mostrarle que esto puede ser un camino también para poder sentirse mejor, para poder disminuir la sintomatología. Eso más que todo es como mostrar. Te puedo mostrar desde mi ejemplo. Mira, yo hice psicoterapia, a mí me hizo súper bien, yo me conocí mejor a mí misma, eso me hizo que yo no me enojara como antes me enojaba, no sufriera como antes sufría, qué sé yo. Creo que tal vez desde ahí, desde la experiencia personal, transmitir desde ahí es mucho más valioso que decir, yo creo que tú tienes que ir a terapia. Lo que hablábamos recién con respecto a lo mismo, ¿cierto? Sí. Es como esta empatía y este cariño también como para referirse a esa persona, que tome conciencia, porque como decía usted, no se trata solamente de voluntad, sino que también de concientizar sobre lo que estoy sintiendo y que realmente no me está permitiendo tener una vida tan saludable y tan equilibrada. Y a veces eso va a ser, no sé, si me doy cuenta que es una persona que realmente nunca ha tenido la posibilidad de poder reconocer sus emociones y gestionarla bien, a lo mejor eso va a ser desde ahí, darte una opinión. Oye, ¿sabes qué? Yo he visto que tú como que no tienes mucha oportunidad de manejar tus emociones. A veces el reflejarle a una persona lo que yo observo, ¿verdad? O lo que me preocupa, lo que observo, es la puerta de entrada a una psicoterapia. Sí, claro, y muchas veces se logra estando ahí in situ en la misma psicoterapia, el que la persona vea que su síntoma tiene un trasfondo, que no es un síntoma que se presentó porque sí, claro. Entonces ahí lo logra entender, ¿cierto?, desde lo más profundo y saber por qué razón está padeciendo todo esto. Profesora, sabemos también que existen algunas patologías en que el paciente o quien padece algún trastorno o alguna condición requiere de este apoyo de una persona. En este sentido, ¿cuál es la importancia de la salud mental del cuidador informal, de un paciente demandante que se encuentra en un tratamiento psiquiátrico o que quizá no se encuentra en un tratamiento necesariamente? Bueno, los cuidadores son los pilares, ¿sí? Generalmente son personas que pasan a ser súper invisibilizadas. Sí. No tenemos hoy en día, por ejemplo, algún programa en el servicio público que esté atendiendo al cuidador informal, a no ser los que son más visibilizados son los cuidadores de personas mayores dependientes o con problemas de demencia, ¿verdad? Que hoy en día se escucha a lo mejor un poquito más el tema de los cuidados, ¿verdad? Pero generalmente pasa un poco invisibilizada este cuidador. En salud, las intervenciones están generalmente a cargo de los equipos, ¿sí? Como que, por ejemplo, ayudar en el desarrollo de habilidades parentales positivas, ¿verdad?
o psicoeducar en los aspectos, las características de la patología, de la sintomatología, o apoyarlos en hacer estrategias de afrontamiento para las conductas o la sintomatología más difícil, ¿verdad? Pero sí es bien reactivo, la verdad, todo lo que se entrega. No hay una prevención. No hay mucho desde la prevención. Me gustaría a mí que fuera más educado el tema de los cuidados también. Si efectivamente cualquiera puede ser cuidador, pero uno tiene que estar emocionalmente estable también para poder hacerse cargo de una persona dependiente con problemas o con una condición psiquiátrica, porque es tremendamente agotador. Demandante. Y agotador desde lo emocional, porque además esas personas son ellos mismos, o nosotros mismos, en este caso como psicólogos también somos el instrumento de trabajo. Nosotros somos nuestro propio instrumento de trabajo, por lo tanto eso hace que tengamos más oportunidades de poder agotarlos también, ¿cierto? Y claro, como cuidadores informales también, considerando que son personas que generalmente son familiares, y bueno, también por estadística está evidenciado de que mayormente son las mujeres las que son cuidadoras informales. Así es. Y que lamentablemente, y esto suma también a una carga social de que hay muchas desigualdades en temas de trabajo, en temas, porque en realidad un cuidador informal muchas veces tiene que estar 24/7 con el paciente, y que esto también acarrea otras consecuencias, por ejemplo las económicas, que muchas personas, mujeres y hombres, tienen que descuidar, ¿cierto?, a sus familias quizás que han construido, tienen que descuidar el trabajo, y todo eso conlleva también un deterioro de la salud mental, no solamente refiriéndonos al trato, al estar con el paciente, sino que también todo lo que abarca su vida, ¿cierto? Económicamente, socialmente. Socialmente es un impacto sumamente grande. O sea, imagínate una persona dependiente, la persona que tiene que estar ahí para todo, para sostener, acompañar, apoyar, ¿verdad? Muchas veces olvidándose de su propia vida y sus propias necesidades también, y eso es sumamente grave. Por lo mismo se intenciona de que no sea una persona la que esté a cargo de los cuidados, y sea más bien una red familiar o una red social la que esté a cargo de los cuidados, involucrando a lo mejor a algunas también instituciones sin fines de lucro, ¿verdad? Que algunas veces también cuentan con algunos cuidadores de respiro, o buscar también algunas redes y más capacitadas de la institución. Aprender de lo que es la enfermedad de esta persona, aprender de lo que es el burnout del cuidador. Eso también es un factor protector para las personas que son cuidadoras. Sí. Así es. Eso. Qué importante, profesora, porque como le dices tú, Ignacio, muchas veces se deteriora junto con la persona que está padeciendo, ¿cierto?, el problema de salud mental, se deteriora la salud mental del cuidador. Entonces, claro, pasa muchas veces. Sí. Finalmente también nosotros estamos como en una cultura de, como decía Ignacio, como son las mujeres las que cuidan, hay una especie como de mandato tácito, ¿verdad?, social, de que el cuidador tiene que ser como un cuidador esclavo o una cuidadora esclava, ¿verdad?, que tiene que vivir como en la abnegación hacia los cuidados de una X persona. Y realmente lo que eso generalmente conlleva es que vamos a tener al poco andar dos personas enfermas, ¿cierto? La persona dependiente y este cuidador que, al olvidarse de sus propias necesidades médicas, sociales y emocionales, muchas veces incluso hasta alimentarias, o sea, personas que no se alimentan bien porque tienen que estar 24/7 cuidando a otra persona, ¿verdad? O por el malestar que la sintomatología le puede generar también. Eso tiene un súper mal pronóstico. Así es. Importante que el cuidador informal tome conciencia de su salud mental para poder ayudar a otro, porque como siempre lo hemos sabido, y para que el resto también lo tome conciencia de esto, es que tenemos que estar bien nosotros mismos y con nosotros mismos para poder ayudar a otro. Y también yo creo que también tiene un factor importante aquí la culpa, porque generalmente el cuidador informal conlleva consigo una culpa, generalmente cuando son los hijos, ¿cierto?, o las hijas quienes cuidan a sus padres o madres, que porque quizás no tuvieron un buen comportamiento, no se relacionaron bien durante la vida. Por eso también tengo que cuidar a mi mamá o a mi papá, el deber, exacto. Oye, pero eso es súper importante, chicos, porque finalmente lo que eso conlleva para el enfermo y para la dinámica relacional ahí es súper
potente, ya una persona que tiene esta culpa, ¿verdad? O a lo mejor no la culpa, sino la frustración de por qué tengo yo que cuidar. Es una persona que presenta muchas emociones negativas, más llamadas negativas, emociones como el enojo, como la frustración, como el miedo también a perder su independencia, ¿verdad? Y esto genera interacciones negativas con la persona a la que yo estoy apoyando y cuidando. Muy mal pronóstico. Y esto genera más estrés en esa persona, por lo tanto más sintomatología, y esto se vuelve un círculo vicioso. Entonces, claro, hay que relevar todo el tiempo que sea necesario la importancia de que el cuidador tiene que ser el primero en cuidarse. Así es. Porque se pierde el foco del cuidado. Así es. Todo parte primero por uno. Si yo soy el pilar, tengo que estar fuerte, tengo que estar sólida, tengo que estar sana. Exacto. ¿Sí? Para entender la situación. Profesora, bueno, usted ya casi nos había comentado, pero ¿existe algún programa de salud mental en el sistema público para estos cuidadores informales? Mira, desde lo que yo conozco, Margarita, yo creo que no. ¿Ya? Mi experiencia fue, como te decía antes, que los programas finalmente se hacen cargo por la necesidad que existe de poder trabajar con el entorno y las familias de los pacientes, ¿ya? Para que no sigan estando en ambientes que sean más estresantes, ¿verdad? Y que pueda tener un avance real en el tratamiento. Qué importante lo que usted nos menciona, profesora, porque a veces hay tantas instancias en que las personas podríamos ayudar, por ejemplo, crear un voluntariado, ¿cierto? Sí, claro. Para acudir en ayuda a estas personas, o también a veces se me ocurre hasta casas de acogida en que estas personas quizás no alojen, ¿cierto? No sea una estadía permanente, pero sí que puedan acudir durante el día para que tengan actividades relacionadas con su malestar, para que vayan como destrabando, ¿cierto?, esta sintomatología y puedan volver a sentirse un poco más funcionales, que sean lugares transitorios, pero que ellos vayan por el día, ratos, y que haya personas que podamos hacer, si es que está la intención, ¿cierto?, hacer algún tipo de voluntariado, también sería como un ideal, ya que un organismo gubernamental al parecer no tenemos. No, pero bueno, yo tengo fe. Este gobierno dijo que era un gobierno de cuidados, así que estoy expectante a ver qué sale de todo Estamos. Por eso es importante hablar de estos temas para visibilizarlos y de alguna manera se empiecen a crear políticas públicas desde el poder de nuestro país, ¿cierto? Profesora, ¿me podría mencionar la importancia de visibilizar como sociedad los trastornos mentales para propiciar un entorno de bienestar en los pacientes? Bueno, más que visibilizar, la idea es integrarlos, ¿sí? Integrarlos a la sociedad, no temer a las personas, a la sintomatología. Siempre está como esta caricatura de que el paciente psiquiátrico es loco, es agresivo, es amenazante, Y que tiene que estar excluido. que tienen que estar excluidos, que tienen que estar encerrados, poco menos, ¿verdad? Pero sin duda sí, lejos de la sociedad normal, si se puede decir. Aquí lo invitaría yo a la sociedad y a todos en realidad a naturalizar más que las personas podemos tener un desequilibrio emocional y psicológico y en cualquier momento podemos pasar a ser también pacientes psiquiátricos. Exacto. ¿Verdad? Sí. Finalmente el miedo viene asociado a este prejuicio. Desconocimiento y también yo creo que al mismo miedo que nos genera a nosotros como personas el que nos pase, ¿no? Sí. El que nosotros mismos nos volvamos locos también, ¿o no? Sí. Sin duda. ¿Qué más? Yo creo que también más apertura a consultar, más apertura a naturalizar de que el aspecto mental, el aspecto psicológico y emocional es un área que es frágil también y que necesita de atención, necesita de aprender cosas nuevas muchas veces que pueden ser a lo mejor tan básicas como decíamos antes, conocerme a mí misma, pero muchas veces estamos tan enfocados afuera que no nos da tiempo, no nos damos el tiempo de poder mirar hacia adentro. Y también pensando, por ejemplo, en visibilizar a los trastornos mentales, yo esperaría y me gustaría que se pudiesen desarrollar más acciones preventivas de la salud mental, más que reparatorias. Hoy en día la salud mental, como partimos, está al debe, estamos siempre llegando tarde, vamos apagando incendios, pero
prevenir de que las personas lleguen a estos estados es donde nosotros tenemos que trabajar. Sería como lo ideal, ¿no, profesora? A partir desde la infancia, ¿cierto? El cuidado de los niños en los colegios, el buen relacionamiento, el enseñarles técnicas de enfrentar estas frustraciones que muchas veces tienen, el gestionar sus emociones. Qué importante serían estos programas en el colegio llevarlos a cabo. También, obviamente, no solamente el colegio, con la ayuda de la familia, tendríamos una sociedad mucho más integrada, más solidaria, y no veríamos, como dice usted, estos trastornos como algo que no los podemos visibilizar, porque a todos nos da miedo en algún minuto, claro, tener alguna recaída o, como usted dice, volverse loco. Uh-huh. Pero darle la importancia que tiene la salud mental desde la primera etapa de la infancia. Así es. Y bueno, y educar finalmente. Sí. Todo educa, los ambientes educan. O sea, ¿a qué me refiero? A que un ambiente limpio y ordenado hace que la persona crezca en su mente también con más organización. Un ambiente desorganizado crea caos, tanto externo como interno, ¿verdad? Entonces, no es solamente el que te enseñen, el que te eduquen, es educar desde el amor, que es desde el ejemplo, ¿verdad? Desde el ejemplo de ser claro, de ser honesto, de dejarnos guiar por los valores, ¿verdad? Eso. Es muy integral. Yo creo que también es súper importante para integrar a las personas que tienen algún diagnóstico o que no lo tengan y quizás presenten sintomatología, es psicoeducarnos también como sociedad. A lo mejor no en todas las patologías, ¿verdad? Pero sí, por ejemplo, si tienes un amigo, si tienes un familiar que padezca de algún trastorno, psicoeducarte y uno gestionar esa psicoeducación. Ahora también tenemos las redes, tenemos internet, hay que también ser súper selectivo también de dónde nos vamos a informar, pero aprovechar esta instancia de la tecnología también para psicoeducarnos y conocer sobre el trastorno que a lo mejor tiene un amigo, una amiga, un padre, una madre, para saber cómo propiciar quizás un ambiente, un entorno y un contexto saludable para ellos y así integrarlos, porque claro, como muchas veces no tenemos conocimientos e ignoramos cierta sintomatología, cómo se relacionan las personas de que tengan un trastorno determinado, las aislamos, ¿cierto? Y eso, claro, generalmente provoca mucho desequilibrio en la salud mental de estas personas y del entorno también. Exactamente como tú dices, finalmente, Ignacio, la ignorancia generalmente lleva a errores. Por lo tanto, el poder informarnos, el poder autogestionar además esa información de acuerdo a lo que yo quiero aprender, no sé cómo interactuar con esa persona, qué cosas la ponen insegura o es una amenaza, ¿verdad? Para poder hacer un ambiente más amable y más seguro, claro. Es una responsabilidad social también que deberíamos tener todos. Lamentablemente también las responsabilidades sociales son algo que muchas veces se generan poco, sí, a medida que uno va creciendo, que va madurando y que va aprendiendo cosas, también se va dando cuenta de cuán importante es tener esa responsabilidad social. Sí, tenerlo casi como prioridad también. Profesora, ¿cómo ve usted el pronóstico de los adultos mayores que padecen de un trastorno psiquiátrico cuando reciben un adecuado tratamiento multidisciplinario? Bueno, sería genial. Como el ideal. Sería lo ideal. O sea, yo creo que si tienen la posibilidad de poder recibir un tratamiento adecuado para sus necesidades y para sus patologías, es vivir, ojalá, hacia una vejez deseada, hacia una vejez soñada, ¿verdad? Que no está exenta de patologías, de enfermedades, ¿verdad? Y de cosas, pero que son parte de la vida. Y aún así poder tener un proyecto de vida, poder mantenerme activa socialmente, ¿verdad? Y finalmente llegar a lo que se espera desde la psicología también en la vida del ser humano, que es llegar a la sabiduría de la vida, llegar a lo que es la satisfacción personal con la vida, porque por lo que yo he visto en mi experiencia clínica, esa es la meta finalmente. Sentirme satisfecha con mi vida, y cuando las personas se sienten satisfechas con su vida, se sienten preparadas también para dejar de vivirla. Sentirse como en paz, pleno. Así mismo. Y quizás resignificar también estos síntomas de repente o los estilos de vida que
que son como consecuencia de alguna patología, ¿cierto? Resignificar la vida me refiero a darle otro sentido quizá a lo que estoy padeciendo, quizás no sé, cambiar un poco este foco de tristeza o de amargura quizás por las consecuencias de un trastorno, y resignificarlas a un estilo de vida más saludable, más tranquilo, más armónico. Uh-huh. Y bueno, se supone que la persona que esté con un tratamiento adecuado, ¿verdad? A pesar de que tenga un trastorno mental, es una persona que se va a sentir bien, que se va a sentir integrada. Con la psicoeducación. Segura. ¿Sí? Y baja los niveles de estrés, y es una persona que es más funcional, es una persona que es más feliz también. Claro. Profesora, con respecto a los tratamientos complementarios, según su experiencia, según su conocimiento, ¿tienen alguna efectividad? ¿O usted ha tenido alguna experiencia al respecto? Con los tratamientos complementarios, sí, yo creo que tiene que ver mucho con cuánta fe uno le tiene también a los tratamientos complementarios y de qué tratamientos complementarios nos vamos a tomar. Mi experiencia personal, yo te puedo decir que sí, yo me encanta todo lo que son, no sé, aromaterapia, por ejemplo, flores de Bach, incluso algunas técnicas de la medicina china como la auriculoterapia, La ¿verdad? O musicoterapia. La musicoterapia, sin duda. Aromaterapia. Profesora, ¿nos podría comentar la importancia de considerarlas como complementarias, por favor? Creo que tiene que ver con que todos necesitamos en algún momento del día a veces una ayudita. Sí. Y ojalá que esa ayudita sea unas gotitas de flores de Bach, ¿verdad? Sí. O un poquito de aromaterapia para que me dé energía, para que me baje el estrés, ¿verdad? Antes que un clonazepam o Claro. un citalopram, que va a ir a esconder el síntoma efectivamente, sí, que en ese momento va a ser efectivo, ¿verdad? Pero que muchas veces las personas abusan de esta medicación también para poder apagar esta sintomatología. Entonces, no reemplaza una psicoterapia, no reemplaza a una indicación de tratamiento farmacológico de un psiquiatra, pero sí son ayudas extra, ¿no? Y que si uno les va descubriendo el sentido y cómo eso me trae beneficios personales, y voy buscando a lo mejor la que con la que me siento mejor o la que me sirve más, ¿verdad? Es la verdad que una tremenda herramienta que nos va a sumar para todo lo que necesitamos y todo lo que vamos a estar trabajando en la terapia también. Muchas veces es tan complementaria que las personas efectivamente la ayudan. He sabido muchos casos de personas, por ejemplo, que están con un tratamiento psiquiátrico, con un tratamiento psicológico, y toman estas alternativas que son como más espirituales, ¿cierto? Que las conectan con la naturaleza, inclusive, que ni siquiera quizás son terapias complementarias, pero si el que una persona camine quizás por la playa, se conecte, ¿cierto?, con los sonidos del mar, con la naturaleza, y le va a aportar a su salud mental, yo creo que sí, que es muy beneficioso también tomarlo, ¿no? De todas maneras, Si la va a despejar. La naturaleza es parte del bienestar del ser humano. Así. Muchas veces nosotros nos desconectamos, vivimos en estas selvas de cemento, ¿verdad? Sí. En una rutina que nos envuelve y nos olvidamos de conectar con la naturaleza. Sí, qué importante. Yo creo que a lo mejor algunas personas han sentido alguna vez esa necesidad de querer ir a ver lo verde o a caminar por la playa, mojarme los pies, qué sé yo, ¿verdad? Pero sí, por supuesto, es parte de la integridad de lo que es el ser humano, El bienestar. el estar conectado con la naturaleza también. Organizarse, yo creo que para todos, no solamente para las personas que sufren de alguna patología, sino que Todos. es tan necesario, y es algo que de lo que prescindimos tanto, lo dejamos para el último, es que no tengo tiempo, no me alcanzó el tiempo, pero finalmente es parte de la organización también y tiene que estar, o sea, Sí, es parte de la Y vida. que te aporta tanta paz. Sí. Y a veces no lo disfrutamos, muchas veces las personas lo tienen ahí mismo, a veces en el mismo patio de la casa o del condominio. Un jardín, muchas personas sí les reconforta tanto espiritualmente tener un huerto, un jardín. Lo hemos hablado nosotros en otros capítulos también, a propósito de que también nos están escuchando muchos estudiantes en este momento de distintas carreras de la sede, en que no solamente es estudiar, trabajar, cumplir con la familia, con la pareja, sino que también tenemos estos aspectos también muy importantísimos que debemos considerar
para poder funcionar bien con todo el entorno social y consigo mismo. Claro que sí, como nombraba también Margarita, el aspecto espiritual también es sumamente importante. Como sea que quieras vivir, descubrir tu espiritualidad, ¿verdad? Ya sea desde la religión o desde otra mirada, también es parte de lo que el ser humano necesita para poder lograr ese bienestar anhelado. Sí. Profesora María Francisca, ¿usted nos podría dar una reflexión de la importancia del cuidado de la salud mental en las distintas etapas del desarrollo de la persona? Yo creo que es sumamente importante poder educar a los niños desde muy pequeños en lo básico, que es el reconocimiento y la gestión emocional. Si tuviésemos la oportunidad de hacerlo desde ahí y que ellos lograsen integrar esto mediante el juego y que se vaya desarrollando a lo largo de la vida de esta forma, hasta que la persona pueda integrarlo mejor, de una forma más reflexiva, ¿verdad? Y pueda efectivamente gestionar las emociones desde un aspecto adaptativo y no quedarse ahí, ¿verdad? Envuelto en la emoción, muchas veces atrapado en la emoción, haría, o lo que lograríamos finalmente es que hubiesen sociedades que sean menos individualistas, más empáticas, con menos miedos, menos ansiedad, con menos ego también, ¿verdad? Con menos estrés, con menos competitividad, ¿verdad? Porque una de las cosas que yo he visto en nuestras sociedades y que perjudica enormemente a muchas personas, muchas veces desde muy jóvenes, es la ansiedad, el miedo y que tiene que ver muchas veces el miedo a cómo me ve el otro, cómo me evalúa el otro. Y ahí está implícito también que yo voy creciendo y me voy desarrollando desde la mirada del otro y no desde la mirada propia. ¿Y cómo no vamos a estar perdidos ahí? ¿Cómo nos va a generar estrés eso? Claro. Sí. No, eso yo me imagino debe ser, pero angustiante, como ese estrés latente, ¿cierto? Ese estrés y esa amenaza de cómo el otro me evalúa también. Sí. ¿Por qué nosotros nos vamos a exponer siempre a estar dependiendo de cómo el otro me evalúa para ver cómo me siento? Eso es, la verdad, es un flagelo tremendo. Que ojalá de a poquito estas sociedades vayan aprendiendo a gestionar, a psicoeducar. Claro, y me imagino también que eso impide el crecimiento integral de la persona, deja de hacer muchas cosas, por si usted me dice, claro, estar siempre como preocupado del otro, de cómo me ve, de qué va a decir, la persona deja de hacer muchas cosas por el miedo. Pero por supuesto. Porque me va a salir mal, ¿qué van a pensar? Una cosa es lo que yo dejo de hacer y lo otro es lo que yo comienzo a modular. Si finalmente lo que uno observa cuando hay personas, por ejemplo, con altos grados de ansiedad, son personas que temen a equivocarse, pero que tienen mucho más posibilidades de equivocarse. Y que va generando esta profecía autocumplida que va aumentando la sintomatología y los niveles de estrés y después es difícil bajar de ahí. Un círculo y vicioso que se repite. Bueno, profesora, ya hemos culminado esta sesión, este capítulo. Quisiéramos agradecer su participación, sus conocimientos. Muy agradable también compartir esta instancia con Margarita, con la profesora también. ¿Nos podría dar alguna reflexión a modo general en base a la salud mental? Una reflexión final, ¿qué les diría yo? La mirada del otro no es tan importante, hay que disfrutar la vida, hay que desarrollarnos y ser amables con nosotros mismos, ir descubriéndonos en qué somos buenos, qué cosas nos gustan, qué nos entrega bienestar, qué nos da energía. Es un camino que es difícil porque la sociedad es parte de nuestra vida y eso generalmente es muy amenazante, pero la verdad es que cuando uno comienza por ese autoconocimiento, ese camino es un camino tremendamente enriquecedor, revelador y liberador también. ¿Sí? Así que... Y de mucha satisfacción. Sí, y de cada vez más sabiduría también, así que nada, o sea, les invito a que se descubran a sí mismos, de que si necesitan un empujoncito, una guía, una orientación, acudan a los profesionales de la salud mental,
Nosotros muchas veces somos personas que también ya vivimos ese camino hace un tiempo atrás y que no vamos a descubrir la pólvora ni mucho menos, pero sí vamos a entregar a lo mejor una luz Sí. cuando se necesita. Muchas gracias, profesora. Qué linda reflexión y bueno, junto con ello nos despedimos. Queremos agradecer a todos quienes nos siguen y quienes nos escuchan capítulo a capítulo y dejarlos invitados también al 7º capítulo de La Salud Mental se Conversa. Agradecer también, Margarita, por la participación tuya, aquí los dos como partners siempre en este podcast. Muchas gracias, Ignacio. Fue un agrado, profesora. Para nosotros es un orgullo tenerla. La verdad que fue un muy lindo capítulo. Estábamos ciertos que iba a ser así. Así es que muchas gracias, que esté muy bien. Bueno, yo feliz, chicos, de haber participado aquí con ustedes. Me sentí muy cómoda, fue una conversación muy, muy relajada y nada, pues yo feliz también de aportar, aunque sea un poquito también en la reflexión y todo lo que tenga que ver con los aspectos emocionales y de la salud mental. Así que nada, miles de gracias a ustedes y espero que tengan mucho éxito también con el podcast. Muchas gracias, profesora. Gracias, profesora. Chao, que estén muy bien. Nos Hasta vemos en luego. el próximo capítulo.